virtual. Daremos un espacio de 3 minutos. Le damos la bienvenida al expositor, el doctor Orlando Viñolo Cueva, quien desde la ciudad Lima, Perú, estará con nosotros el día de hoy realizando esta presentación. Gracias a este uso de las nuevas plataformas digitales y conforme a la emergencia sanitaria COVID-19 que tenemos el día de hoy. Gracias también a todos ustedes por participar en este congreso virtual llamado El papel de la administración pública en la emergencia sanitaria COVID-19. Esto se realiza como parte de las actividades educativas del cuerpo académico, Administración Pública y Derecho Financiero de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se le informa que dentro de esta plataforma se encuentra un chat de preguntas. Esta mesa virtual de este congreso el día de hoy constará de la siguiente manera. El expositor contará con 40 minutos para exponer su tema. Posteriormente, se abrirá una pequeña ronda de preguntas, mismas las cuales serán formuladas por ustedes durante la exposición. Las preguntas se pueden formular en el chat de preguntas que tiene la plataforma digital. Al final, nos limitaremos a exponer el número de preguntas para completar nuestros tiempos asignados. Su servidor, Marcelo Flores, será quien llevará la moderación de esta mesa. Sin más preámbulo, daremos inicio a esta mesa virtual de este congreso. El doctor Orlando Viñolo Cueva nos acompaña con una exposición magistral en la conferencia denominada Los asuntos de derecho sanitario de la emergencia COVID-19. El doctor Orlando Viñolo Cueva, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, España, abogado por la Universidad de Piura, Perú, profesor ordinario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, socio de Viñolo y Reyes Arreza Abogados, miembro del Tribunal de Indecopi, Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas, director de la Revista Anuario de la Función y director de la Revista de la Función Pública. Le reiteramos al doctor Orlando Viñolo nuestro agradecimiento por acompañarnos el día de hoy, a quien en este momento le cedo la palabra. Adelante, doctor. Muchas gracias. Es un inmenso placer poder dirigirme
a todos los estudiantes y participantes de este congreso, más aún si se trata de una actividad organizada por la Universidad de Nuevo León, institución con la que me une un gran afecto, ¿no? O sea, ha sido de las primeras universidades, junto con la Universidad de Querétaro en México, que me recibió, me acogió hace algún tiempo atrás en algunas actividades organizadas por otros profesores y por la que guardo yo creo que un gran aprecio también académico, ¿no? Sé que hacen muchas actividades en general y son gente seria, gente muy universitaria. Sus profesores son de primer nivel y yo creo que deben estar entre las mejores universidades de México, sin lugar a dudas, y su facultad de Derecho es estupenda, ¿no? Entonces, para mí siempre será un placer poder dirigirme a ustedes y poder dictarles algunas cosas que considero podrían estar bien preparadas. Yo he planteado esta exposición dividida en tres grandes partes. Primero haré una introducción de las grandes cuestiones generales que creo yo son necesarias de ser explicadas respecto al derecho de la salud pública, que es una parte del derecho administrativo especial que creo en nuestros países no ha sido bien llevada adelante. Hay muy pocos trabajos alrededor de eso, más allá de algunos referidos al derecho a la salud, mal llamado derecho a la salud. En realidad, como vamos a ver luego, se trata del derecho a la protección de la salud. Luego, una segunda parte que tiene que ver con un panorama descriptivo de las grandes medidas que se han tomado en Perú, particularmente respecto a las formas de afrontar la epidemia COVID-19. Muchas de ellas tienen que estar catalogadas como medidas normativas y sobre todo medidas de policía administrativa sanitaria. Y un tercer bloque, la tercera parte, que fundamentalmente se referirá a las cuestiones de crítica y de mejora que creo que tenemos que plantearnos. Las situaciones no están bien llevadas en algunos países, en el mío en particular, y creo yo que hay que empezar a generar algún tipo de corriente para poder mejorar estas cuestiones, sobre todo a la luz de un principio relevante, el principio de proporcionalidad, que creo yo es la clave de muchas cosas para poder ir entendiendo las formas de afrontar asuntos epidemiológicos. Partiré entonces por las cuestiones iniciales sobre el derecho sanitario. En el mundo iberoamericano, muy pocos países, y por no decir muy pocos administrativistas, se han dedicado a estudiar el derecho a la salud pública, el derecho a la salud colectiva. Y en particular dentro de este derecho, el derecho a las epidemias, que es quizás uno de los elementos más relevantes para poder afrontar los asuntos alrededor de situaciones que no están, digamos, fuera del límite de lo extraordinario, pero que necesitan ser revisadas de otra manera, dado que se tratan de una confluencia importante de esfuerzos de varias administraciones públicas y sobre todo de cierto tipo de limitación de derechos que a priori no se podrían hacer, como por ejemplo la inviolabilidad de domicilio, las posibilidades de un registro permanente, las formas de atención sanitaria. Y dada que es una complejidad distinta, el derecho sanitario frente al derecho a las epidemias tiene una visión particular. Pero claro, no se ha estudiado en Latinoamérica, o si se ha estudiado han sido dejados de lado. Y lo peor también es que ha habido un abandono de las fuentes legislativas que en algún momento se aprobaron sobre estas materias durante la época de los virreinatos, que como ustedes sabrán, tanto México, Perú compartían el esquema relevante como organizaciones territoriales del Imperio Español. Ambas tenían fuertes indicios de tener normas muy bien ensambladas sobre epidemias. Y en particular en Perú, a través del Puerto del Callao, el más importante de América del Sur, en ese momento, siglo XV, XVI, se tenía un fuerte protocolo de epidemias que incluso sirvió para los inicios de la República. Con lo cual, parece que nos hubiésemos abandonado a nuestra suerte alrededor de estas cuestiones como si nunca fueran a pasar. Y esto ha sido uno de los grandes problemas de la doctrina latinoamericana. Hay ciertos trabajos importantes que se tienen que revisar al momento de empezar a evaluar esta situación, y en particular hay algunos que recomiendo su lectura importante. Es el trabajo del profesor César Cierco, los trabajos del profesor Juan P. Mangavín, la famosa revista Derecho y Salud española, que es muy relevante y que contiene quizás la información más actualizada en nuestro idioma, y los trabajos que se han venido efectuando desde la doctrina italiana, que creo yo son también importantes, los de Barbieri, la doctrina que ha producido la Universidad de Bolonia y alguna universidad del sur italiana que también tiene importantes publicaciones sobre derecho sanitario y en particular el derecho a las epidemias.
Pero si este ha sido un abandono, el segundo elemento que viene a continuación y que tiene también que ver con un olvido dogmático y doctrinario, tiene que ser sobre las definiciones que ahora pareciera que se han olvidado y que las hemos dejado a manos de los medios de comunicación y que los juristas hemos abdicado a nuestro trabajo de poder definir y categorizar los institutos que se tienen que aplicar, no solamente en lo ordinario de la salud colectiva, sino en las situaciones de emergencia como esta. Y tiene que ver con el derecho a la protección de salud, y en particular a la idea extraña que parece no se coloca como relevante en estos tiempos, de que el derecho a la protección de la salud no solamente involucra la necesidad de poder recibir prestaciones asistenciales para poder recuperar los estados normales de salud, no solamente físico, mental y psiquiátrico, sino psicosomático. Pero además que este derecho tiene una serie de obligaciones jurídicamente exigibles a las personas. No se trata solamente de un derecho subjetivo tradicional como lo que se ha venido enfocando en los últimos años. Se trata también de un derecho que encubre un haz importante de deberes que deben ser impuestos de manera personal y colectiva sobre las personas y sobre las comunidades que conforman las primeras. Uno de esos deberes es el de autoprotección. Uno de esos deberes relevantes es la necesidad de que las personas no se conviertan en vectores de contagio, que no se conviertan en situaciones de elementos utilizados desde un aspecto negligente para poder contagiar a otras personas. Y por tanto hacer expandir la carga viral, que es lo que actualmente se viene dando como un elemento de discusión alrededor de las cuarentenas o los confinamientos sociales, como lo han llamado algunos otros países en el mundo. Entonces, quizás ahí viene un gran problema y es el primer elemento de ensamble que se une con otras cuestiones y que no está bien diseñado en nuestras legislaciones. Al menos en la legislación peruana no está muy bien planteado. Se habla, sí, de un derecho a que las personas reciban asistencia sanitaria de manera organizada. Se habla, sí, de un derecho a que las personas puedan tener acceso a la información y acceso al tratamiento y a los protocolos clínicos que se van a utilizar, a que puedas tener transparencia en la cantidad de datos que se entrega y a tener la libertad y el consentimiento informado para poder firmar las cuestiones alrededor de los asuntos clínicos que se pueden aplicar sobre ello. Pero en ningún momento se desarrolla el deber que existe detrás de las personas y que está involucrado en este derecho-deber que tiene una naturaleza híbrida y que nuestra Constitución ha sabido reconocerlo, pero que no ha tenido un desarrollo legislativo importante. Es en este punto de deberes donde empieza toda la problemática del derecho de las epidemias. La falta de obligaciones esenciales que se ligan alrededor del deber de autoprotección, la falta de obligaciones que se ligan también sobre el deber del mantenimiento de información entre los miembros de una comunidad, la necesidad de no utilizar solamente medios estatales, sino fórmulas accesorias como los deberes de comunicación entre juntas vecinales o aspectos más relacionados al asociacionismo de los privados que son relevantes en estas épocas. Y eso tiene que ver con subsidiariedad territorial también, con la necesidad de que las administraciones públicas más cercanas a los ciudadanos construyan estos deberes de una manera distinta. Y quizás este sea el gran problema, como ha habido indefinición de estos deberes que pertenecen al derecho a la protección de salud, o a la protección de salud, que es un instituto híbrido, lo que ha ocurrido es que se han ido construyendo en el camino. Y al haberse construido en el camino, lo que hay es impericia, lo que hay es imprudencia, lo que hay es exceso de parte de las administraciones estatales, o una abdicación del legislador entregando delegaciones legislativas abiertas, o quizás lo que también hay es desconocimiento de los propios privados que no han estado preparados previamente por parte de las administraciones públicas pertinentes, ni tampoco la educación previa que hayamos tenido generaciones enteras de ciudadanos latinoamericanos para poder saber cuáles son nuestros deberes frente a la protección de la salud y cuáles serían nuestros deberes a partir de haber entendido que las situaciones de epidemia no son permanentes necesariamente, pero en algún momento van a tener que ocurrir y podrían ser de alcance universal o global, como bien decían. Quizás en esto ha fallado varias cosas, porque no ha habido una educación preventiva. Y ese es el tercer elemento que se enfoca detrás del derecho a la protección de la salud, la falta de aplicación del principio precautorio de una manera real. Las administraciones públicas y nuestro legislador ha olvidado estos elementos para abandonarnos detrás de la imprudencia. El principio de precaución en asuntos relacionados con la protección a la salud involucran elementos de educación, involucran también elementos de técnicas no normativas que se tienen que utilizar en favor de los ciudadanos, como por ejemplo la necesidad de poder entender qué es el confinamiento.
de asumir que la libertad que tenemos todos, también tiene que tener un nivel de responsabilidad para evitar que, en el caso, por ejemplo, del COVID, se vea saturada la asistencia sanitaria por una cantidad de pacientes que ya no podrían ser atendidos de manera directa, que es lo que viene ocurriendo en muchos países latinoamericanos y en particular en el mío y Ecuador, que se ha visto desbordado a partir de una cantidad importante de personas que están en las unidades de contagio, en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, el principio de precaución ha sido abandonado porque los regímenes no han construido estas ideas. Y esto es extraño, y es un dato que ustedes tienen que evaluar a la hora de poder hacer el balance sobre las líneas y las claves maestras del derecho a la protección de la salud y la epidemia. Cuando se crea la Organización Mundial de la Salud, en el siglo XX, era básicamente para luchar contra las epidemias. Y su gran trabajo es evitar llegar a esta situación. Su gran trabajo fue crear el Reglamento Sanitario Internacional y crear mecanismos de observatorio y de control permanente que tienen todos los estados para reportar asuntos epidemiológicos. Como han sido abandonados estos temas o no se les reconoce, muchos gobiernos no han tomado a tiempo decisiones o lo han hecho de una manera errada o siguiendo cuestiones que todavía no estaban demostradas científicamente. Porque mucho en estos asuntos tienen que ver con un cuarto elemento que es parte de las claves de derecho administrativo, la cláusula del progreso tecnológico. Como los virus aparecen en un determinado momento, son asuntos que se van generando brotes pequeños, la ciencia tiene que ir avanzando detrás del virus para poder ir analizándolo, pero tiene que ir reportando las situaciones que se puedan ir considerando como fiables o que tienen un nivel de certidumbre. Justamente la OMS lo que hace es divulgar abiertamente estos avances que se puedan ir dando alrededor de redes científicas, no solamente de los países más avanzados o del primer mundo, sino también de científicos de nuestros países, del segundo orden, digamos, o de África, que puedan hacer análisis sobre los brotes de virus que existan o de bacterias y poder tener un nivel de alcance científico importante para poder ir generando no solamente vacunas, sino tratamientos y formas de atención sanitaria que se involucran con la primera parte del derecho a la protección de la salud, las facultades de asistencia sanitaria mismas y el derecho a reclamar asistencia sanitaria oportuna. Esto parece que hubiese fracasado y que ha habido un quiebre en el mundo actual. La OMS tiene algún nivel de importante que responder respecto a estas cuestiones, porque el Reglamento Sanitario Internacional ha sido inaplicado en muchas cuestiones. Y además se ha trasladado información que podría ser poco fiable científicamente a algunos estados. Entonces, esto va a ser todo un análisis que incluso puede llevar a responsabilidad patrimonial internacional y asuntos que tengan que estar relacionados con el productor del brote, los asuntos que tengan que estar relacionados con también la corresponsabilidad de la Organización Mundial de la Salud y todo lo que implicará la reforma de esta autoridad sanitaria internacional que va a tener que sí dotarse de otros mecanismos importantes y sobre todo mecanismos que tengan que ir con alcance incluso constitucional, en donde se involucre necesariamente la técnica de la epidemia como un elemento que debe ser colocado como una situación de protección obligatoria en las emergencias que tienen que ser establecidas como regímenes en todos los países, porque no se puede asumir esta idea con la fórmula del descuido que hemos tenido ahora o de no toma de decisiones, porque evidentemente al ser altamente contagiosa, lo que puede ocasionar un Estado al no tomar decisiones oportunas es el traslado inmediato del brote del virus hacia su Estado y hacia otros vecinos, con lo cual se podría generar un problema sanitario mucho más grande del que inicialmente se había establecido, como ha pasado ahora con el COVID. Y pareciera que la humanidad no aprende la lección. Los brotes de virus y los brotes epidemiológicos en general en el siglo XX y XXI han sido frecuentes. O sea, no podemos decir en Latinoamérica que estos problemas no son ajenos. En Perú, al menos, hay bastantes epidemias que han surgido entre el año 90 y 2020. En el año 90 tuvimos, en la época del periodo fujimorista, una fuerte epidemia de cólera que mató 4 veces más personas, lamentablemente, de lo que actualmente viene siendo el COVID. Y además, durante el año 2000 hemos tenido varias epidemias en la selva norte peruana, donde hay tribus, las tribus Kandoshi, que es una tribu importante, sufrió una merma por asuntos de tuberculosis. Y tampoco se ha revisado las epidemias que han habido en la zona de Piura, donde está el campus principal de mi universidad,
que se referían a asuntos relacionados con el paludismo y algunos temas referidos a la tuberculosis, ¿no? A la tuberculosis y al dengue, que han sido 13 epidemias que han azotado una parte pequeña de Piura y que, claro, como han sido cuestiones que han sido territorialmente acotadas, no han tenido el alcance que ahora se le da en aspectos mediáticos y políticos al COVID. Pero viene la cuarta cuestión general de las claves de derecho sanitario, que creo yo que tiene que ser relevante en estos puntos, es el alcance del aparato asistencial. O sea, eso es un tema que tendrá que ser respondido también en la actualidad por los países. Se necesita un aparato asistencial desintegrado, donde la descentralización o el federalismo, como pasa en el caso de ustedes, los mexicanos, habla de aparatos que se van confinando por gobiernos que están por debajo del Estado, de la administración del Estado. O en el caso peruano, entregados el aparato asistencial por territorios a los gobiernos regionales, donde, por ejemplo, no hay uniformización de protocolos sanitarios asistenciales, donde, por ejemplo, no hay uniformización sobre los recursos humanos y tecnológicos aplicables, donde hay territorios que tienen mucho más avanzado algunas cosas frente a otros, donde no hay un plan establecido que sea aplicable, donde hay diferentes políticas de contratación de personal médico público, donde puede aparecer problemas serios de economía para el financiamiento de la asistencia. Como ustedes entenderán, los humanos vivimos más, pero pagamos más también por asistencia sanitaria. Es cara la asistencia en la actualidad y se necesita sostener desde, evidentemente, fondos públicos. No hay otra manera de sostener una asistencia de primaria y compleja tan cara sin la posibilidad de participación de la caja fiscal. Entonces, esto habla de un tema que es bien profundo de analizar desde el derecho administrativo de la organización. La descentralización, el federalismo, la división territorial del poder en suma, tiene que obligar necesariamente a que la asistencia sanitaria también se divida en aparatos prestacionales más pequeños, o va siendo tiempo de pensar que las asistencias sanitarias tienen que ser únicas, estándar, equilibradas territorialmente y planteadas por una sola organización administrativa que monopolice el control a nivel de la administración del Estado, más allá de los territorios. ¿Para qué? Para no crear esta idea de los desequilibrios que en la actualidad existen. Hay ciudades como Iquitos en Perú, que está ubicada en la zona norte, que ha sido objeto de algún análisis literario alguna vez por nuestro Nobel Vargas Llosa, ¿no? El sueño del Celta habla de la ciudad de Iquitos y los caucheros, ¿no? Es la ciudad amazónica más importante, una de las más grandes de las ciudades amazónicas que hay en América del Sur. Está ahora infestada de COVID. ¿Y qué ha pasado? En gran medida es que el aparato asistencial de esa ciudad, que son pocos hospitales regionales y unas cuantas redes pequeñas, sin usar la red primaria, que ese es otro tema que voy a tratar como sexto punto, ha sido descentralizada, entregada y transferida los recursos materiales y potestades, además de los financiamientos, al gobierno regional de Loreto para que lleve adelante la administración hospitalaria y asistencial en general de este territorio desde el año 2008. Y la respuesta ha sido esta, el desastre completo. Lo mismo pueden hablarse de las asistencias sanitarias de Lambayeque, Piura, ¿sí? Y algunas del norte del país como Tumbes. No sé cómo estará la asistencia sanitaria en México, pero me imagino que las ciudades más ricas podrán aguantar más, los estados más ricos igual, frente a otros estados del sur de México que estarán más complicados con el COVID y con algunas fórmulas en donde ya se habiéndose superado el confinamiento, las personas tienen que ser asistidas por el derecho a la protección de la salud, y es ahí donde se pone a prueba la eficacia y la pericia de los aparatos asistenciales sanitarios públicos y privados. Entonces, como notarán, el reflejo y las consecuencias son reales. Hay un tema que se tiene que analizar. Todo se tiene que descentralizar. Todo se tiene que entregar en manos de administraciones regionales o municipales o administraciones estatales, en el caso mexicano, que necesariamente tendrían que llevar adelante con la misma eficacia el aparato asistencial. Ese es un tema que no tengo respuesta ahora, pero que cada país va a tener que ir revisando, porque creo yo que a mi modo de ver, en Perú se nos ha ido de la mano, y se nos ha ido de la mano para peor. ¿Por qué? Porque la asistencia sanitaria ahora es ciencia, la asistencia sanitaria ahora es innovación, la asistencia sanitaria ahora es estandarización, la asistencia sanitaria hospitalaria es fundamentalmente ciclos, en donde se necesita
fuertes medios que muchas veces las administraciones descentralizadas y la propia estatal igual no los tienen a mano y se tiene que juntar medios para poder conseguir sacar adelante un conjunto de pacientes. Y en las epidemias eso se nota más. Esos ciclos se quiebran cuando necesariamente no tienes todo el instrumental medios y el personal para poder llevar adelante la atención ambulatoria o permanente. Tercer tema. Todo tiene que ser hecho en hospitales. Ese es un tema importante en la asistencia sanitaria. O se necesita, a partir de las enfermedades, las dolencias, ir discriminando qué pacientes van a un lado y a otro. La administración pública en Perú ha seguido una respuesta básicamente hospitalaria y clínica, que está puesto dentro de la Ley General de Salud y han creado un ordenamiento paralelo, que es lo que voy a explicar a continuación, que tiene que ver directamente con las medidas COVID, que esencialmente lo que intenta decirle a las personas es vayan, asístanse en las zonas de redes secundarias donde se ven los temas de alta complejidad y donde fundamentalmente están los grandes hospitales generales, los institutos de salud que tenemos en Perú, y que se han visto evidentemente saturados por el número de personas que irían a estos establecimientos asistenciales. Y la pregunta es, ¿dónde están nuestras redes primarias? ¿Dónde está el pequeño consultorio que está en el barrio tuyo y donde te recetan las cuestiones básicas para enfermedades primarias? Porque en el COVID no todo es complejo. Porque en las epidemias no todas necesariamente se desarrolla dentro de las personas de manera igual. Y hay algunas que tienen una baja sintomatología y que por tanto tendrían que tener otra forma de respuesta. Bueno, la administración pública, en esta medida desproporcionada, en esta medida estándar y de martillo único, su respuesta asistencial ha sido estándar también. De hecho, todos vayan a hospitales. Abandonando la salud comunitaria, abandonando la salud de barrio, abandonando las redes de asistencia primaria, abandonando también las posibilidades hasta de una asistencia propia, vía la telemedicina, que también está puesto en nuestro derecho, y que podría haber generado una eliminación de la saturación que tenemos en la actualidad. Esto ha sido reclamado recientemente por el Colegio de Médicos del Perú, a la administración pública, y le han señalado que se tiene que empezar a confinar de otra manera, se tiene que empezar a pensar de otra manera, y además utilizar más frecuentemente las posibilidades de una sanidad militarizada, en donde lo que se tiene que hacer es ir discriminando la calidad de pacientes, para evitar que los hospitales se vean saturados y veamos estas imágenes penosas que en la actualidad están ocurriendo en algunas ciudades peruanas, que nos hacen recordar a nuestro estilo, ¿sí?, lo que ha sucedido no hace algunas semanas atrás en Italia y en España. Bueno, estas son las claves generales de las cuestiones. Ahora entremos a la segunda parte, que son las cuestiones descriptivas, las cuestiones descriptivas de lo que se ha adoptado, ¿sí? Y ahí quiero ser bastante preciso, porque se ha creado, y ese es el gran problema, y eso lo estoy escribiendo para un libro que posiblemente sea publicado en marzo del 2021, y ha sido puesto el proyecto dentro del Instituto Nacional de Salud peruano, con un proyecto COVID de derecho sanitario, en donde yo llego a 5 conclusiones generales a partir de lo que estoy revisando. Primero, en Perú se ha creado, como parece que ha pasado en varios países de Sudamérica, no sé, en México, no he tenido acceso a fuentes normativas mexicanas, un nuevo ordenamiento en paralelo. Un nuevo ordenamiento que es distinto al ordenamiento sanitario regular, que es distinto a el derecho positivo de las epidemias que podíamos tener en nuestro país, y que es distinto a los sistemas de excepción que han sido planteados a la luz de la emergencia normal, constitucionalmente habilitada, que en el caso peruano está contenido y preceptado desde el artículo 137 del Carta Magna. Se ha creado un ordenamiento que en el caso nuestro ya lleva 500 normas. 500 normas de todo nivel, 500 normas o más relacionadas con materias diversas, en donde se han mezclado temas de crisis y temas de post-crisis, que es lo que estamos viendo ahora, a razón de los reinicios de actividades, en donde se ha utilizado, dicen que por la emergencia, la necesidad de poder diseñar de manera fragmentaria un montón de materias que se cambian en el día, para intentar dar respuestas de otra manera, donde la norma se ha convertido en la única solución, cuando en realidad quizás lo que importaría más es tener codificaciones pequeñas o codificaciones mucho más acotadas,
y luego responder, que sería una situación más acorde, en donde los reglamentos cumplan un papel importante, pero no nos desbordemos de normas, porque lo que genera cuando más normas creas es no solamente colisiones entre normas aprobadas dentro de este ordenamiento especial y singular creado a razón del COVID. Lo que creas a continuación son problemas interpretativos. Eso es algo que quizás no se ha dado cuenta nuestro gobierno y los gobiernos de otros países que han optado por llevar adelante la creación de un nuevo ordenamiento. Lo que genera a continuación es la obligatoriedad de adaptación en poco tiempo de los operadores y la coexistencia de dos verdaderos ordenamientos, uno frente al otro, en las situaciones que vendrán a posteriori. El ordenamiento paralelo de la emergencia sanitaria va a tener que coexistir por muchos años con el ordenamiento regular ordinario. Y eso es raro, porque en el país, y esa es la primera situación crítica, teníamos cómo responder respecto a la epidemia. Tenemos un subrégimen de epidemias creado en la Ley General de Salud, que fue puesto ahí desde los años 2000. No se le reglamentó mucho, pero tenía algunos reglamentos ya aprobados, dadas las situaciones de epidemias que habíamos tenido entre los 90 y los 2000, que obligaron a que la administración sanitaria responda de alguna manera. Pero además también teníamos algunos aspectos importantes de organización. Tenemos un centro de epidemiología muy importante en Perú y un Instituto Nacional de Salud que trabaja en investigación, que perfectamente ha podido ser alquilado alrededor de lo que ya existía en nuestra legislación. Y evidentemente lo que importaba ahí es dar respuestas jurídicas desde la norma para poder reorganizar la administración pública. Pero para eso no se tiene que crear un nuevo ordenamiento. Por eso sí cabía una medida alternativa. Además, porque en el país, a razón de la lucha antisubversiva que tuvimos en los años 80 y 90, Perú había sido uno de los países latinoamericanos más golpeados por los temas antisubversivos, y por eso es bastante relevante que se entienda la historia del Perú frente a la epidemia, porque tenemos en la historia jurídica también bastantes aspectos que mostrar y que nos habían permitido ser resilientes, ¿no? Uno de esos aspectos es la reorganización administrativa rápida para poder responder ante situaciones catastróficas. Y en el Perú habíamos tenido esta posibilidad porque en la lucha antisubversiva se crearon confluencias de administraciones públicas cuando la policía y el ejército, además de otros institutos armados, se juntaban en comandos únicos para poder responder frente a una situación en determinados territorios. Y eso estaba puesto ya en norma. Eso podía haber sido adaptado a través de un reglamento desarrollando la Ley General de Salud para que el Ministro de Salud controle completamente la Administración Hospitalaria Nacional y pase por encima a esta descentralización. Una especie de recentralización de la asistencia sanitaria, dado la historia que les he contado de la descentralización que partió en el año 2008 y que creo yo tiene que ser repensada. Entonces, ¿qué ha sucedido ahí? A partir de ese ordenamiento nuevo, se han creado una serie de condiciones, una serie de medidas que paso a resumirlas y que pueden ser catalogadas en 5 grandes rubros. Hay unas medidas legislativas puras, ¿sí?, que están dadas alrededor de la actividad que ha hecho el presidente con los decretos de urgencia, que es una de las normas más utilizadas en la actualidad para poder responder. También hay en ese rubro legislativo un grueso número de decretos legislativos, dado que el Congreso de la República le ha delegado competencias legislativas al presidente hasta esta semana. Tenía 30 días para poder legislar, pero la semana que terminó ya se agotó también el tiempo que le dio el Congreso para que pueda legislar, sobre todo en situaciones de post-crisis. Otro rubro tiene que ver con las medidas de policía administrativa, que fundamentalmente se han dado alrededor de decretos supremos que contienen reglamentos que desarrollan la legislación de la emergencia. Sí, esas medidas de policía administrativa están ligadas alrededor, primero, de asuntos relacionados con limitaciones de derechos. ¿Sí? Limitaciones de derechos que tendrían que ser hechos a razón de la necesidad de poder aguantar o soportar o colocar un tapón frente a la cantidad de contagiados. Y se dio alrededor de 4 grandes derechos: la libertad de reunión, la libertad de trabajo físico, que ha sido suspendida, la libertad de asociación, también que ha sido suspendida, igual que la de empresa, en trabajos físicos,
y la inviolabilidad de domicilio. Está claro que esos son los 4 derechos que aparecen expresamente suspendidos en las reglamentaciones de policía administrativa peruana. ¿Sí? Pero claro, hay otros derechos que se involucran alrededor de ellos que han cambiado, o se han suspendido, o tienen dificultades de ser ejercitados, como el proyecto de vida, ¿no? El derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, eso dependerá mucho de qué casa tengas. O sea, las posibilidades de poder desplegar una especie de trabajo combinado entre físico y teletrabajo también ha cambiado mucho. El propio trabajo de la función pública, que se ha visto modificado en los últimos días por esta suspensión de derechos. También todos esos derechos especiales han sido cambiados. Entonces, no es correcto lo que dicen, y eso lo he visto en algunos webinars anteriores, algunos juristas, y en eso critico mucho, la idea de que solamente son los tasados en los reglamentos y las normas de cada país para decir que esos son los únicos derechos suspendidos. Eso es falso. Hay muchos más derechos que se ven afectados a partir de mover esas teclas iniciales de estos derechos primarios, digamos, de afectación legítima, ¿no? Porque se tendría que afrontar el tema. Entonces, ese es un tema de carga jurídica que se tiene que medir. Porque si tú afectas muchos derechos y le impones un montón de deberes adicionales, que es lo que viene a continuación en las medidas de policía administrativa, a los administrados y a los ciudadanos en general, tienes que entender que el ciudadano está pasando por una temporada complicada, porque le has cambiado, le has trastocado toda la esfera jurídica pertinente, toda. Ha sido transformada la esfera jurídica para poder afrontar una situación de extrema crisis que sobre todo se da no por la letalidad, sino por la cantidad de contagiados que puede saturar la administración hospitalaria de los países o la administración de asistencia sanitaria de los países. Entonces, ¿eso qué obliga? A tener una mentalidad equilibrada de parte de los gobiernos. Si estás destransformando los derechos y colocando más obligaciones exigibles, y en Perú incluso un régimen sancionador, que es lo que se ha creado, que es paralelo al Código Penal, que ya tenía un tipo penal sobre contagios o propagación de enfermedades epidemiológicas. Un régimen sancionador creado para evitar que las personas salgan de la casa y ejerciten algún derecho accesorio que ha sido suspendido también de manera implícita por lo primero. Entonces, has trastocado todo el esquema y eso tiene que ser medido por el gobernante. ¿Sí? Eso tiene que ser revisado por los gobernantes a la hora de tomar decisiones. Por eso a mí me llama muchísimo la atención cómo en Perú se habla solamente del quédate en casa sin entender todo el resto del contexto jurídico. Y además entender que cada persona es un mundo aparte. Cada persona tiene unas condiciones materiales, físicas, familiares diferentes que tienen que ser evaluadas a razón de la proporcionalidad. No es igual hablar de una persona de clase media alta o clase media importante en Miraflores, Lima, que una persona que está ubicada en la selva amazónica sin posibilidad de un acceso a una vivienda de más de 30 metros cuadrados. Entonces, eso tiene que ser asumido por la administración pública para poder responder. Y yo sí no creo que el derecho sancionador tendría que haber sido puesto, pero lo han colocado. Y está dentro de las medidas de policía administrativa que estoy tratando de reseñar. Un tercer grupo de cosas tienen que ver con un conjunto de fomentos, de actividades de fomento que ha creado la administración gubernamental o estatal peruana en los reglamentos y que fundamentalmente está dado por decretos supremos que han intentado colocar bonos importantes. Perú ha sido reconocido, y eso creo que vale la pena ser orgulloso de nuestros padres, ¿no? Sobre todo, que son los que más han peleado esto, y nuestros abuelos. Ha sido reconocido como el país que tiene el paquete reactivador más importante de Latinoamérica, 17.000 millones de dólares que van a ser reinvertidos, casi 3 puntos del PBI peruano, para poder reactivar la empresa, la actividad privada, y que sobre todo tiene que de nuevo ser establecido a razón de un principio de proporcionalidad necesario, obligatorio y vinculante para la administración pública. Porque los créditos privilegiados, o sea, coste casi cero, la posibilidad de establecer liquidez, los fomentos en contratación administrativa, los asuntos relacionados con la entrega directa de bonos a las personas más humildes y alimentación, tienen que ser hechas en razón de darle a cada persona lo que necesita desde su posición jurídica inicial y entendiendo el contexto adicional de todas las suspensiones de derechos, tanto expresos como implícitos, y las obligaciones creadas en su cabeza, además de las propias circunstancias, porque eso determinará quién puede ser el beneficiario de este fomento o dispensa de ayudas públicas. Y ahí hay toda una discusión en el país. Ha surgido algunas cuestiones en los últimos días sobre la entrega de créditos privilegiados, sobre todo a empresas medianas,
pero que no se le está otorgando estos créditos a las microempresas, que es el gran motor empresarial peruano. O sea, si por algo se distingue este país, es por trabajar mucho en la microfinanza y la microempresa, que ha permitido el desarrollo del emprendimiento de una manera formidable, ¿no? Y que ha sacado de la pobreza a tantísima gente en este país. Entonces, creo que hay que reenfocar las cosas alrededor de este principio. Y sobre todo racionalizar la legalidad mecánica, que creo yo que es lo que está afectando a este tercer grupo de medidas que la administración gubernamental está tratando de implantar. Un tercer rubro tiene que ver con un grupo de medidas de tipo judicial. El Poder Judicial peruano y el Ministerio Público, que son los sistemas de administración de justicia, igual que el Tribunal Constitucional, paralizaron de una manera agobiante. Y creo yo que eso también ha sucedido en otros países sudamericanos. No toda la respuesta tiene que estar concentrada en la emergencia, solamente en el Ejecutivo. Eso es un error grave. Y eso tiene que ser discutido en el futuro. Está bien que la administración pública gubernamental asuma poderes importantes para poder responder ante situaciones catastróficas, que pueda tener a cargo de los militares o los policías, los cuerpos de seguridad y de protección civil para poder afrontar las situaciones difíciles. Pero lo que no puede pasar es que los otros poderes públicos que lo controlan paralicen todo. El Poder Judicial peruano, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, casi han paralizado actividades y están recién ahora retomando después de una siesta larga. La pregunta es, ¿quién controla jurídicamente todo lo que hace el Ejecutivo y el resto de administraciones públicas? En la actualidad, nadie. El propio Parlamento también está un poco aletargado y no busca reequilibrar la balanza. Y esto es un tema que creo yo tiene que ser analizado profundamente por los publicistas. Los parlamentos, el Poder Judicial, los ministerios públicos, el Tribunal Constitucional no deben parecer ni siquiera en guerras. Tienen que seguir existiendo así sea en una casa, porque son parte de la obligatoria división de poderes dinámica que en la actualidad tiene que aplicarse. La epidemia no lleva de vacaciones a la división de poderes, ¿eh? Y eso es una conclusión importante que tiene que ser revisada, porque todas las medidas de suspensión que se han dado o de paralización a partir del confinamiento social, y que debieron llevar adelante la necesidad de tener medios electrónicos para poder revitalizar la actividad judicial, creo yo tendrían que haber sido aplicados desde el día 2 de la emergencia. El 1 fue el martillazo, pero el día 2 tenía que estar el Poder Judicial trabajando. Porque alguien tiene que, por el contencioso, controlar la administración pública, porque alguien tiene que controlar los contratos administrativos, porque alguien tiene que revisar algún tema de responsabilidades penales de funcionarios que intervienen, porque hay también personas en ejecución penal que tienen que ser revisadas para que no se contagien y se produzca un problema humanitario, como está pasando ahora en las cárceles, ¿sí? O sea, acá hay también responsabilidades compartidas por los poderes públicos que no son el poder ejecutivo y otras administraciones públicas descentralizadas, sino el judicial, que pertenece al sistema de administración de justicia, que creo yo tienen que darle una explicación a los ciudadanos por qué se han parado. ¿Por qué se han parado? En Perú, al menos. No sé, en otros países, ¿no? No pueden parar. Y eso es un elemento que creo yo los constitucionalistas no lo preveyeron. Pero desde el derecho administrativo a nosotros nos ha causado muchísima mala entraña este tema. Muchísima mala revisión. Y creo que merece una crítica muy dura. Bien, cuarto rubro de medidas. Y con esto paso ya a la parte final, que es como una especie de conclusión crítica de todo. Un cuarto rubro de medidas tiene que ver con un elemento importantísimo que creo yo no debe pasar desapercibido en la actualidad. El establecimiento de un régimen más serio de vacunación. Y que en Perú hemos tenido un gran trabajo en temas de tuberculosis. Y que creo yo podemos brindar mucha ayuda a los países latinoamericanos sobre nuestro derecho de la vacunación. Tiene que considerarse en la actualidad que todo niño que nazca tiene derecho a vacunarse. Es un derecho fundamental para poder complementar la protección a la salud que tienen todos los ciudadanos, en las partes facultativas, en las partes relacionadas con la asistencia pura. La vacunación tiene que ser un elemento clave. Y además, como ustedes notarán, en Latinoamérica la letalidad ha sido baja. Y eso tiene que ver con alguna situación importante de vacunación previa. Nuestros sistemas inmunológicos están más preparados. Entonces, ahí hay una necesidad de un diálogo importante que tiene que existir entre la ciencia jurídico-pública de derecho administrativo y las ciencias naturales y médicas, para poder ir reconstruyendo o construyendo desde cero un derecho a la vacunación que considero necesario. Las actuales medidas del gobierno que tienen que ver con este rubro importante han abandonado estas cuestiones. Sin embargo, hay alguna resolución ministerial importante y algún protocolo que está tratando de restaurar la necesidad de tener una vacunación general a través de la BCG, que es una vacuna
que te permite luchar contra la tuberculosis y que en Perú ha sido fuertemente usada y que ha permitido bajar a cero casi esa enfermedad. Quizás esa vacuna te pueda dar alguna inmunidad genérica frente al COVID y podamos esperar el tránsito hacia la producción de la nueva vacuna. Por cierto, en Perú ya hay científicos que están trabajando de la mano de la empresa privada para poder producir vacunas a través de animales, es decir, a través de gallinas y huevos que puedan masificar la vacuna contra el COVID de otra manera. Ya se está trabajando en estos retrovirales y en estos antivirales que pronto parece van a ser establecidos entre noviembre y diciembre en el país para poder tener autosuficiencia, que creo yo que es el elemento que te da la vacunación. La autosuficiencia como país para no esperar que otro te la pueda vender. Y que creo yo va de la mano de la idea no solo de la inoculación de la vacunación y la lucha contra pensamientos que vayan contra la vacunación, sino también la necesidad de que los países inviertan más en ciencia y tecnología para poder ubicar la vacuna como un elemento que cuida, protege la protección de la salud y por ende a la propia especie en los territorios nacionales. Entonces, el derecho a la vacunación va a surgir como un elemento importante y ya está puesto en algún protocolo. Y creo que va a ser la discusión del futuro, ¿sí? Todo esto nos lleva a una parte final de la conferencia, a una parte de balance crítico, a una parte en donde tenemos que entender que la crisis sanitaria nos tiene que dar un balance crítico para obtener líneas importantes de revisión hacia el futuro. ¿Cuál es el balance que yo puedo hacer? Es que nuestros países ni estuvieron ni están preparados para lo que ha venido. Y parece que no quieren estar preparados para el futuro. Nuestra administración pública y nuestro legislador ha asumido cuestiones pensadas solamente para afrontar situaciones ordinarias. Pero las pocas situaciones epidemiológicas que puedan ser consideradas como extraordinarias no han tenido un ensamble previamente determinado. Y esto en buena medida se ha debido a que no se ha soportado la idea de poder tener mentes pensando sobre la salud pública, más allá de los médicos. Mentes pensando en un diálogo interdisciplinario entre el derecho y la medicina y las ciencias naturales. O mentes pensando para poder reconstruir dogmáticamente el derecho a la protección a la salud, que creo yo ha sido la clave de muchos de los problemas de los que ahora estamos viviendo. Entonces, de la crisis tenemos que sacar una oportunidad importante para reevaluar todo y poder cambiar en el derecho positivo muchas de las cuestiones que han surgido en la actualidad. Y sobre todo, poder entender que no se puede responder ante este tipo de situaciones epidemiológicas desde la imprevisión. No se puede responder este tipo de consideraciones anómalas desde la sola respuesta económica. Acá hay una respuesta sanitaria, jurídica, económica, sociológica y sobre todo y particularmente humana. El futuro de nuestra especie depende de muchos de controles y la innovación que se haga sobre estos microorganismos, que por cierto están dentro de nosotros desde siempre. Lo que pasa es que un porcentaje importante, un porcentaje pequeño de estos microorganismos, de estos virus y bacterias, son los que nos producen dolencias. Entonces no están apartados de la realidad humana diaria. Y tenemos que repensar así las cuestiones, ¿sí? Nada más, espero no haberme pasado el tiempo, creo que he sido unos minutos extras nada más y bueno, quedo abierto a cualquier discusión, crítica, comentario y muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Orlando Viñolo, por su intervención. Pasamos en este momento a la ronda de preguntas. La primera pregunta que tenemos, doctor, ¿cuáles serían las competencias en materia sanitaria que deberían de darse de manera prioritaria y volverse concurrentes? Sí, yo creo que en competencia sanitaria hay que dividir las cosas. O sea, una cosa es la competencia sanitaria pura, la potestad sanitaria pura, que se refiere a la salud colectiva, los asuntos farmacológicos, medicamentos, asuntos relacionados con temas de sanidad animal, sanidad vegetal y asuntos relacionados a la sanidad alimentaria, que son muy, muy importantes. Muchos de los que estamos hablando ahora tienen que ver con el régimen de sanidad alimentaria. Acuérdense que todavía está bajo discusión científica si el virus se trasladó de un animal al hombre, y eso tiene que ver con la ingesta de animales que no deberían hacerse, y que China tiene que hacer algo, o sea, no podemos seguir, lo mismo en nuestros países. Hay animales de la fauna silvestre que no podemos consumir,
¿sí? Porque no estamos preparados inmunológicamente y antibacterialmente y antiviralmente para poder tomarlos e ingestarlos. Entonces, ese tipo de potestades, a mi modo de ver, no pueden estar en manos de las administraciones descentralizadas. Nuestras administraciones descentralizadas, nuestras administraciones no federales, en el caso mexicano, no deben ocuparse de estas cuestiones. Tiene que crearse un fuerte poder estatalizado, para una fuerte administración pública estatalizada que sea muy potente para poder revisar de una manera unitaria para todo el territorio nacional, o en el caso mexicano todo el territorio federal, las cuestiones alrededor de estos grupos de materias sanitarias. Lo que debe pasarse a manos de las administraciones inferiores y de territorios más acotados, el Estado de México, los gobiernos regionales de regiones en Perú, es básicamente la sanidad primaria, o sea, la asistencia sanitaria primaria, que sí se tiene que establecer una red regional para poder afrontar en coordinación con municipalidades, que son las grandes responsables ahora de la post-cuarentena. Ojo con eso lo voy a explicar luego. Son las grandes responsables de la post-cuarentena, no es el Estado, porque esta es una enfermedad fundamentalmente urbana, es una dolencia urbana. Entonces, ahí es donde podría confinar el grueso de responsabilidades de las administraciones descentralizadas para el reorden de competencias. Y además, todo un aspecto importante sobre investigación, que también se puede pasar a manos de los gobiernos regionales, para que en coordinación con las universidades, como la de Nuevo León, por ejemplo, empiecen a realizar investigación fuerte de ciencia médica, ciencias sanitarias, ciencias de la higiene o asuntos relacionados con el derecho sanitario. Ahí yo creo que pueden ser las dos grandes materias, pero pasar toda la red hospitalaria, creo yo que no es posible. No es posible. O sea, eso solamente debe darse en países muy ensamblados como Italia, España o Estados Unidos, donde sus administraciones, que están por debajo del Estado, tienen unas fortalezas de funcionarios impresionantes, porque además tienen un fuerte soporte de siglos enteros trabajando de esa manera, como por ejemplo lo que pasó y la realidad que yo conozco que es la española, ¿no? Sus universidades y sus administraciones públicas tienen más de 3 siglos trabajando de manera descentralizada. Pero mientras no tengas ese expertise y esa generación de funcionarios uno tras otra, es difícil descentralizar la asistencia sanitaria más compleja o los aspectos de sanidad inicial que he hablado. Gracias, doctor. La siguiente pregunta. ¿Apostaría por la simplificación normativa en la cuestión sanitaria? Y de ser así, ¿cómo lograr que las necesidades técnicas y científicas de los médicos se empaten con estas normativas emergentes? Tenemos que lograr la simplificación. O sea, crear nuevos ordenamientos, como he dicho, es la peor salida que se puede dar a una emergencia como esta. Complejiza la seguridad jurídica, complejiza las relaciones entre personas, es inentendible para el ciudadano promedio. ¿Cómo lograr la simplificación? Tratando de asumir estudios más fuertes sobre las normas técnicas, sobre las normas sobre el reglamento sanitario internacional, tratando de darle un lenguaje más cotidiano y que se conozca en nuestras facultades de derecho. O sea, no puede ser que en este momento del siglo XXI no se enseñe como parte del sistema de fuentes de derecho las normas técnicas internacionales, las normas técnicas relacionadas a aspectos diversos sobre la sanidad y otros aspectos como la construcción o los asuntos relacionados con la ingeniería. Es parte de la respuesta actual y que cualquier operador jurídico tiene que entender que existe. Si hay un conocimiento generalizado sobre este sistema que es un sistema de soft law, ¿no? Pero que es muy fuerte su ingreso y su normalización en los derechos, yo creo que otra sería la manera de respuesta. Pero además, un asunto importante en la simplificación. Hay que utilizar lo existente. No se tiene que crear nuevas cosas desde el derecho. Se tiene que utilizar la Ley General de Salud, los códigos sanitarios existentes. Se tienen que prever que estos sistemas estén adaptados. Y además desarrollar lo que nuestras constituciones ya tienen, que son los estados de emergencia, de excepción, de sitio, o como los quieran llamar en cada constitución. Eso ya tiene que estar desarrollado previamente y hay que exigirle a los legisladores que lo hagan, porque es parte del principio precautorio y así simplificas mucho más cosas. Pero lo que no puede ir pasando es lo que vemos ahora. Usen los guantes. Mañana te dicen, no usen los guantes. Hoy día te dicen, mascarillas de 3 pliegos. Mañana te dicen, no, mascarilla de 3 pliegos ya no. Y encima crean un régimen sancionador para castigar a quien no tiene la mascarilla de 3 pliegos o si la tiene. Entonces, el ciudadano vive en cada paso que da en una inseguridad completa. Una inseguridad que ha sido creada por el derecho normativo existente en cada país. Y eso no puede ser aceptable. Porque además, como dije en parte de la conferencia,
Las garantías, los derechos no se han ido de vacaciones, ¿no? O sea, eso es algo que hay que hacerle entender a los gobernantes. Seguimos, nuestros derechos siguen limitando el poder. Eso es lo que yo creo. O sea, ahora, decir eso en Perú para la prensa es como decir te estás poniendo en contra del gobierno y no estamos yendo en un solo camino. No. El derecho a la crítica es parte del trabajo que tenemos que hacer los profesores para poder mejorar en el futuro. Porque, ojo, la post-crisis no se va a ir rápido. Eso ténganlo en cuenta. La higiene pública urbana, los asuntos sobre sanidad individual, los asuntos sobre sanidad animal, se va a quedar. Y es nuestra generación, la que tiene 40 para abajo, la de ustedes, los más pequeños, y la generación de nuestros padres, va a quedar marcada. Y eso va a ser transmitido a la próxima generación. O sea, acá algo va a cambiar en los asuntos de previsión normativa. Y tiene que cambiar, porque es parte de la obligatoriedad para que nuestra especie continúe adelante. Gracias, doctor. La siguiente pregunta: ¿hasta qué punto se pueden suspender los derechos de libertad en torno a una emergencia sanitaria como la que vivimos el día de hoy? Ese es un problema, por ejemplo. La dogmática jurídico-constitucional se ha concentrado solamente en estudiar, por lo que entiendo y lo que reviso, tanto los mexicanos, ustedes son muy avanzados en temas de amparo, pero acá también en Perú tenemos unos constitucionalistas potentes, se han dedicado a estudiar básicamente los aspectos generales, pero no han ido a pormenorizar el contenido de cada derecho. Uno de los grandes problemas en la actualidad para poder saber cuáles son los límites en la suspensión es saber el contenido de cada derecho. Y si esos derechos, a su vez, tienen una serie de obligaciones exigibles en paralelo, como es lo que pasa con la protección a la salud. La protección a la salud es un derecho porque tienes derecho a que te asista alguien para poder salvar la dolencia que tienes y poder recuperar tu eficiencia psicosomática y tu capacidad de poder ser, como dice el Reglamento Sanitario Internacional, poder tener un estado de psiquis y físico, digamos, normalizado. Pero al costado tienes una serie de deberes. Ya, eso no ha sido establecido. Y hace falta, como sí lo ha hecho la doctrina europea, ir construyendo los contenidos de cada derecho. No solamente el de la libertad de locomoción, las libertades relacionadas con la contratación. Hay que ir considerando la necesidad de poder tener legislación que desarrolle las constituciones donde se diga claramente cuál es el contenido de cada derecho. Qué facultades, qué subfacultades subjetivas existen y cuáles también son las propias fronteras del derecho. Porque cuando uno sepa eso, ya va a poder saber a continuación que puede haber regulación extra, normatividad extra, que puede delimitar el derecho, o sea, adaptarlo hacia el interés público. Y con eso ya el ciudadano camina en orden. Eso es lo que creo yo nos está faltando en nuestros derechos actuales. La necesidad de poder saber claramente el contenido, claramente la delimitación y a continuación una precisión respecto a lo que vendría en la suspensión, porque cuando ocurran las suspensiones, te van a decir, la suspensión ocurre sobre estas facultades subjetivas por una cantidad temporal de días. No es por meses, por una cantidad temporal de días. Y la persona con seguridad sabe qué afrontar, qué hacer. Eso ahora no existe. Te dicen, quédate en casa. Y puedo poner un pie fuera, puedo salir a mirar a la puerta, puedo tomar aire en mi balcón, puedo ponerme a conversar con el vecino, puedo realizar actividad subterránea, puede ser una fiesta subterránea, digo, ¿no? O sea, tengo un buen garaje dentro de mi casa, subterráneo, arrear moto de una discoteca dentro y nadie me puede fastidiar. No, no se puede, la policía tiene que ingresar. ¿Por qué? O sea, ahí hay toda una discusión porque no se sabe claramente cuál es el alcance de la suspensión, pero eso tiene una razón de fondo. No se sabe cuál es el alcance real, dogmático, del contenido del derecho suspendido. Es eso. Gracias, doctor. Tenemos una última pregunta. ¿Cómo se puede mantener un equilibrio en la esfera jurídica de una persona que ha sido privada de algunos derechos por el COVID-19? Es que el equilibrio tendría que venir de mensajes, y ahí es un gran papel que creo los medios de comunicación no han hecho su trabajo porque tampoco estaban preparados, porque tampoco habían leído la historia respecto a las epidemias y todo lo que sucedió antes. Mientras se tiene que buscar el trabajo, los medios de comunicación no se tienen que poner ni del lado del gobierno, ni del lado de los parlamentarios, ni de nadie. Tienen que buscar un punto de equilibrio solamente para informar conciencia, no se puede informar según lo que crea cada periodista.
Y ese ha sido el gran problema. Como hay una vorágine de datos en las redes sociales y en los medios de comunicación, lo que está ocurriendo es una intranquilidad generalizada, una calma que solamente se puede dar desde apagar todo para poder vivir en una cuarentena real e incomunicado. Pero dado que nosotros estamos ya, somos una sociedad absolutamente globalizada, no se puede hacer estas cuestiones. Y eso en buena medida tiene que ver con la falta de una comunicación más tranquila y más científica sobre los asuntos. Entonces, yo recomendaría que para mantener la esfera, y sobre todo la esfera mental, que es la más importante en la actualidad, para tener fuerte la cabeza respecto a lo que vendrá, es tratar de leer verdaderos científicos. O sea, cuando uno lanza una opinión, lanza aspectos, tiene que leer al científico correspondiente, incluso los de derecho también. No solamente análisis meramente profesionales, ¿no? Hay que ir al fondo de la ciencia. Y acá vuelvo a revalorizar algo. Así como dicen que hay que revalorizar ciertos oficios, como el que limpia las calles, el oficio del policía o del militar que nos cuida, o el gran personal médico que está afrontando el tema del COVID, hay que revalorizar el oficio universitario, que es el que está buscando finalmente la vacuna y el tratamiento para esto. Entonces, los países estamos viendo que el oficio universitario y magisterial son los dos oficios que están tratando de llevar adelante la construcción de nuevas formas de respuesta frente a la epidemia, y que han sido los que van a tratar de salvar a la humanidad de cierta manera. O sea, la ciencia, la tecnología, la innovación serán las claves del futuro de nuevo. Gracias, doctor. De esta manera terminamos la ronda de preguntas de la conferencia con el nombre Los asuntos de derecho sanitario de la emergencia COVID-19 dentro del Congreso Virtual, el papel de la administración pública en la emergencia sanitaria COVID-19. Asimismo, damos las gracias al maestro Óscar Lugo Cerrato, director de nuestra institución, por permitir desarrollar este tipo de eventos que el día de hoy nos ayudan a fortalecer nuestro conocimiento en esta área académica y asimismo poder vislumbrar diferentes parámetros en diferentes países y con diferentes académicos para poder saber cómo hemos enfrentado y cómo debemos enfrentar una emergencia sanitaria como la que sufre el mundo el día de hoy. Nuevamente le reiteramos al doctor Orlando Viñolo Cueva nuestro agradecimiento por compartir su conocimiento con nosotros y por darnos un espacio en su agenda para poderlo escuchar. También agradecemos al equipo, al cuerpo académico Administración Pública y Derecho Financiero de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a las doctoras Nancy Nelly González San Miguel, a la doctora Frina Lucho González y a la doctora Xochitl Alicia Ramírez Chávez, así como al doctor Carlos Charles Manzano y al doctor Francisco de Jesús Cepeda Rincón, quienes a través de ellos podemos llevar a cabo también todos estos eventos virtuales. Terminamos y no nos vamos sin antes recordarles que dentro de la página de Facebook que aparece bajo el nombre Administración Pública y Derecho Financiero se encuentran las ligas para asistir a las siguientes conferencias virtuales que se llevarán a cabo en este seminario y en este congreso virtual. La siguiente será el día 22 de mayo a las 11 horas AM, Ciudad de México. Sin más por el momento, damos por terminada y concluimos esta mesa virtual por parte del doctor Orlando Viñolo Cueva con el tema Los asuntos de derecho sanitario de la emergencia COVID-19. Muchísimas gracias a todos los participantes. Muchas gracias. Hasta luego.